¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo, como ya me presento en algunos de los videos que he estado desarrollando. Tengo mi canal en YouTube, ¿sí? Como Elvis Orellana Espinosa en YouTube, y también pueden observar los videos en Facebook, pero siempre les pido a los amigos que más me siguen en Facebook. Y hemos llegado a más de mil reproducciones de videos en algunas entrevistas, en otras menos, pero estamos llegando en un promedio entre esos rangos, ¿sí? De 200 a 1000 personas que están revisando las entrevistas. Pues gracias por la acogida. Eh, Como les decía ya, mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y soy psicólogo de profesión ya con 12 años de experiencia. Pero además de eso también he sido futbolista y deportista, y una de esas experiencias que tuve es en el Tecniclub. Sí, fui jugador del Tecniclub en las divisiones formativas y unos 2 años jugué en segunda categoría en ascenso con Tecniclub. Eh, y hoy estoy acá con Darío Gutiérrez, ¿sí? Con Darío Gutiérrez. Creo que en el Tecniclub nunca jugamos, Darío, iguales, nunca jugamos en el Tecniclub iguales, pero sí le conozco a Darío desde cuando él venía contratado por el Club Juventus acá en el Cantón Gualaceo. Darío, bueno, yo era chiquito, todavía era niño, y Darío era uno de los contratados del Club Juventus, que es un club de mi padre y de sus amigos. Y bueno, pues participaban en el campeonato Interjorgas acá en el ahora llamado Gerardo León Pozo. Entonces, desde ahí le conozco a Darío, una cierta admiración te tenía, porque realmente jugaba súper bien, un chiquito ahí, velocísimo. Y de ahí, bueno, y de ahí de alguna manera también ya él se ha desempeñado más en varios equipos, incluso en el mismo Wallace Sporting Club, en el Technic Club, me parece que hasta en la Liga de Cuenca. Bueno, son un sinnúmero de equipos en los cuales a nivel provincial, no sé si nacional, Darío ya nos aclarará, pero especialmente a nivel provincial en segunda categoría, Darío ha jugado mucho, un excelente jugador, delantero, chiquito, veloz, digamos así. Entonces, desde esta presentación quisiera, Darío, que ahora más bien tú daste la palabra a ti para que te presentes y nos cuentes más tu trayectoria en el campo del fútbol, y por qué no, de pronto, cómo ha sido tu trayectoria también fuera del fútbol, ¿sí? ¿En qué estás trabajando? Bueno, sé que estamos en una situación económica difícil, pero ¿en qué te has mantenido trabajando estos últimos años? ¿A qué te dedicas, aparte del fútbol, y también ese otro lado que complemente el campo futbolístico? Bienvenido, y un gusto que estés aquí, y pues por lo menos con las tecnologías, vernos a los años. Así es, buenas noches ante todo. Un saludo efusivo a la gente de Gualaceo. En realidad tengo profundas eh, recuerdos de ese cantón Azuayo, ya que jugué muchos años allá, tanto en el campeonato que acabas de nombrar, del Interjorgas, en los vacacionales, y también en el Gualaceños de Corazón eran en esa época. Aparte, muchos amigos por allá y un afectuoso saludo a todos ellos que nos miran, y también a ti, aprovechando, Elvis, a los años nos reencontramos a través de la tecnología. Y me parece que estás mal un poco porque creo que sí compartimos alguna vez, tú llegabas de juvenil, entonces yo también me acuerdo que tú eras vuelta en cambio un zurdo rapidísimo también, y el Rodrigo justamente había ascendido a tu persona. Entonces ahí fue cuando yo empecé en realidad te conocí allí jugando ascenso mismo. A veces jugamos Entonces, iguales, Darío. sí, sí, no me acuerdo en qué año, pero no me acuerdo en qué año en realidad. Entonces debe haber sido, sería en el año, ¿qué año sería? Pues de 2001, 2000, quizá, 2001, 2001. 2002, más o menos, sí. 2001, 2002 posiblemente, porque Sí, yo sí. jugué juvenil, Guambrito, en el Technic Club a los 16 años. De ahí me parece que fue a los 17, y de ahí jugué a los 19 años. Y los entrenadores de esa época era el Toyo Contreras. Eso, sí, sí, eso. Ahí creo que nos... Ahí creo que sí jugamos entonces iguales. Estoy Sí, mal. exactamente. La memoria Claro. me traicionó Ajá. la memoria. Ah, ya, Así es. chévere, chévere. Buenazo. Ajá. Sí. Entonces, eso, y bueno, pues seguiste preguntando en torno a tu. Ya nos has presentado un poquito de tu campo futbolístico, digamos así.
Después vamos a profundizar más en eso, los equipos y todo esto. Yo me quisiera centrar más en el Tecniclub, pero de pronto también vamos tocando los otros equipos en los cuales ha estado y el Gualaseños de corazón, que también hay mucha gente que yo estoy en Gualaceo, entonces mucha gente nos va a escuchar y a ver acá en Gualaceo. Pero antes de eso, preguntaste, ¿en qué más te has desempeñado tú, aparte del campo futbolístico? ¿Cuál ha sido tu campo laboral? ¿Estudiaste algo? ¿En qué trabajaste? ¿En qué has trabajado? ¿Qué ha sido de tu vida fuera de las canchas, digamos así? Bueno, en realidad eh, fue algo paralelo que se realizó. Eh, Mi padre me tuvo la brillante vocación, digamos, de mantener en paralelo eh, estudiar y jugar al fútbol. Entonces, mientras yo jugaba al fútbol en ascenso, porque yo jugué desde el 94 hasta el 2011, eh, fueron como 15 años y pico. Entonces, yo jugaba fútbol y me pagaban por aquello o a su vez me ayudaban en la universidad. Llegué a culminar la carrera de ingeniería mecánica, soy ingeniero mecánico. eh, Luego de, Mecánica, pero automotriz. no, ingeniero mecánico industrial. Ah, ya, mecánica industrial. Sí, de ahí entonces pasé por algunas fábricas, duré 10 años en Indurama hasta que hubo esto de Correa que mandó a elaborar las cocinas de inducción y eliminó como unos 500 de Indurama. Entonces, entre uno de esos 500 fui yo y me quedé sin dónde laborar, digamos, en ese aspecto. ¿En Pero qué a año raíz fue de eso? ¿En qué año fue eso? eso fue en el 2014. 2014. Ajá. Sí, desde ahí en adelante he tenido trabajos esporádicos de mi carrera, pero en realidad no hay donde, aquí en Cuenca, donde las plazas están llenas más que todo. Entonces, con mi esposa, compramos una bucetita escolar, entonces prácticamente me hice cargo yo de esa buceta escolar y en eso es que me mantengo. Ahora por la pandemia no hay cómo llevar a los chicos porque estamos con esto del COVID. Entonces esperemos que para septiembre, dicen que no ha de ser posible, que a lo mejor para el otro año con la vacuna, y desde ahí empezaré de nuevo con lo que es esto del transporte escolar. En eso me he desempeñado y en eso estoy luchando. Chévere, Darío, chévere. Realmente es un tema complicado esto de la pandemia. A todos mismos nos afecta. Estamos económicamente mal, de alguna manera, económicamente, unos más, otros menos, pero a todos nos afecta. Es una crisis económica tremenda. Como tú dices, sí tiene unos antecedentes esta crisis y hemos abordado el tema de las crisis en otras entrevistas con un amigo Matías Abad, que también les invito a la entrevista con Matías Abad, y de alguna manera también con Julia Muñoz Campoverde, que también tengo una entrevista con ella analizando el tema económico. Y realmente es un tema que afecta y realmente más bien un cierto malestar que nos ha generado. Y efectivamente, como tú dices, la época del Correa también sí fue bien difícil en muchos campos, especialmente desde el 2014 que ya se comenzó a sentir esta crisis y que ahora con el COVID evidentemente que es mucho más complicado. Pues más bien, bueno, estás en una situación difícil. Acá también yo, que te voy a decir, también estamos en una situación difícil, muchas personas, y más bien esperemos que vaya mejorando la economía, la situación, y más bien podamos laborar mejor manera y emprender, sobre todo, como tú has emprendido en el campo de la buceta. Y realmente para muchas profesiones también es medio complicado el tema de los campos de trabajo. Sí, hace mucho falta trabajo acá en el Ecuador y en el Azuay. Bueno, entendiendo esto un poquito, tu trayectoria en el tema académico y todo, pues vamos incursionando en el tema del fútbol, ¿sí? Vamos, ese ha sido un poco más el motivo de esta entrevista y cómo es que tú te vas, desde cuándo te gusta el fútbol, desde dónde nomás entrenaste, un poco en la infancia, después la adolescencia y de pronto ya llegamos a la adultez en el campo futbolístico. Sí, en realidad me dicen mis padres que a lo mejor yo nací con una pelota de fútbol en el vientre. Toda la vida me gustó el fútbol hasta ahora. Inicié entrenando a los 8 años. Mi padre me llevó a entrenar a los 8 años en el año 85 en el Tecniclub.
donde ahorita es la Universidad Politécnica Salesiana, había 2 canchas. Entonces, en la primera fue que me recibió el director técnico Néstor Bernal. Antes no habían sub 8, sub 10, sub 12. Yo llegué de 8 años, pero ya tenía un equipo participando en el Miguel Machuca Vélez, el campeonato infantil más conocido de la ciudad de Cuenca. Entonces, llegué al equipo, me vio mis condiciones, a pesar que tenía 8 años, yo quería jugar con ya los de 10, con los de 11, 12 años, y no fue, el profesor me tomó en cuenta y para nada dudó de mis condiciones, me puso en el equipo, obviamente me hacía jugar los últimos 8, 5 minutos, y desde allí el Tenis Club siempre se mantuvo con una gran tradición y yo veía desde la banca, pues porque, ya te digo, yo tenía 8 años, pero mis compañeros tenían 10, 12 años y cuando ya todos los marcadores fueron abultados en ese campeonato, me acuerdo, y entraba yo a los 5 minutos, incluso yo tenía otro uniforme, era un parecido a los que ya tenían, como llegué tarde, pero el profesor Néstor Bernal me puso en el equipo y desde ahí empezó mi carrera, digamos. Siempre me gustó el tenis club, nunca entrené en otro lado, siempre fue mi, mi, mi infanto juvenil ahí y después ya en ascenso fue que me cambié, digamos, a otros equipos, pero ¿Hasta qué año más o menos fue eso? Cuando, o sea, ¿hasta qué año jugaste en el Technic Club y después te cambiaste a eh, otros clubes? imagínate, empiezo en el 85 y en el 96 yo me cambio de club, pero vamos por partes. Entonces, empiezo en el Miguel Machuca Vélez y que ellos ya quedan tricampeones. Yo fui parte de la plantilla. Obviamente no fui nunca titular porque era menor y Néstor Bernal, el profe, siempre me ponía los últimos 5 minutos, los últimos 7 minutos, cuando ya el partido estaba ganado. Quedamos tricampeones, al año siguiente volvimos a participar, quedamos tetracampeones, entonces eso fue el año 86, 87, igual volvimos a participar en el Miguel Machuca Vélez, porque solo ese campeonato había era el más nombrado. ¿Y quién organizaba ese? Organizaba el Club Deportivo Vado, el Ah, ya. Vado organizaba, sí, y por eso tiene el nombre del señor Miguel Machuca Vélez, era un ex directivo que me contaba mi papá que pertenecía al Vado, entonces ese equipo organizaba siempre de él, y había muy buenos equipos, muy buenos equipos. Entonces pasaron 2 años que seguía participando, entrenando ahí, ya en el 89 hay la Copa Colacao. Entonces ahí fue cuando Rodrigo Juca toma al mando esta categoría. Digamos, no era categoría, sino era un equipo que participábamos. Y esto fue en tabla. Ahí yo tuve compañeros como Paul Rodas, como Giovanni Romero Lux, como Dani Maldonado, como Jaime Bravo, como ¿qué más? Giovanni Bernal, de los que me acuerdo, Diego Bravo, eh, ¿quién más? Era un equipo que asimismo quedamos campeones invictos en la tabla, y fuimos a representar en la ciudad de Quito en un campeonato nacional. Entonces, ahí fue en Colacao donde nos hicimos conocer porque era un equipazo, fuimos invictos, como te digo, y, por ejemplo, Jaime Bravo hizo 44 goles, Paul Roda hizo como 35, Giovanni Romero Lux hizo como 30, y mi persona, ahí jugaban solo 7-7, era baby fútbol. Baby Y fútbol entraba en tabla, dices, ¿no? En en cancha tabla, pequeña de tabla. exactamente. Ya. Y entraba yo así mismo, a los segundos tiempos me daba 10 cuartos de oro a Rodrigo, y yo terminé así mismo con 25 goles. Entonces tú te imaginarás cómo quedamos campeones, pero así largo, largo, largo. ¿Y siempre fuiste de delantero desde chiquito? Y sí, por supuesto, siempre me gustó esa posición, siempre lo hice y siempre lo demostré. Entonces quedamos campeones en Colacao y vos,
Bueno, antes no había la sub-14, la sub-16. Llegué a jugar una sub-18. Entonces ya me enrolaron a jugar. Antes había la prejuvenil y la juvenil. Entonces, en la prejuvenil, digamos que eran los de la sub-14, digamos. Y la juvenil ya era sub-16, algo así. Entonces, ya en el año 80, a ver, en el año 91, algo así, fuimos nominados por la AFA como el mejor equipo, el Tecniclub asimismo, el equipo prejuvenil, eh, campeón, y asimismo tuve compañeros de renombre que jugaron algunos primera categoría, como Paul Rodas, y, y era un excelente equipo, compartí camerino con mucha gente, a ver, de los que me acuerdo, a ver, son muchísimos, muchísimos de los que me acuerdo, déjame echar memoria. A ver, era Lucho Uquilla, ¿Cómo es? eh, Lucho Uquilla, Ya. era Giovanni Romero Lux, era el Zapito Bernal, era Con él sí Henry jugamos. Sara, perdón. Con él sí jugamos en el 2001, Sapo Bernal. Claro, claro, claro. Pero sin embargo, él era de mi edad y nosotros nos quedamos en el banco de suplentes porque Rodrigo siempre se ha caracterizado en tener un buen once y una buena banca. Entonces, nosotros veíamos a los chicos que asimismo aseguraban el marcador y luego nos daban paso a nosotros. Asimismo, siempre yo tuve digamos, la mala suerte de jugar con personas mayores a mí. Yo jugaba con chicos de 14 años, a pesar de que yo tenía unos 12, unos 13 años. Entonces, así siempre me desenvolví. Y como tú decías, a veces por mi estatura me hacían jugar en los equipos menores. Así cuando es que nos invitaba el tenis club, vos sabes que nos invitaban a Pauta, a Gualaceo, a Al Chordelé, a, Oriente. a Santa Isabel, exactamente. Entonces le decía, a ver, entonces Darío, ¿puede acompañarnos? Porque usted bueno, no se va a dar cuenta, además es un amistoso. Entonces yo me iba. Sí, En mi ¿verdad? época también había así mismo un chiquito, pero jugaba súper bien y de paso le mando un saludo y un abrazo al Gino Méndez también. Ah, sí, el Él también hermano era de del la... 84, pero era chiquito, pues entonces, Ajá, el así mismo hermano de como Cristian tu caso, Méndez. siempre le... Claro. Ya. Entonces, de ahí ya paso a, a la sub-18, alcancé a jugar, asimismo quedamos tetracampeones de ese equipo, sí me acuerdo, tapaba el señor Orellana, me acuerdo, Vicente Orellana era el tercer arquero del Cuenca, que después jugaba Juan Carlos Lucero, Dani Maldonado, Patricio Madero, jugaba Giovanni Romero Lux, jugaba, ¿quién más me acuerdo? Eh, Osvaldo Reyes, mi persona, y jugaba Eduardo Dumas, me acuerdo. Era un excelente equipo que asimismo en la final jugamos contra el Deportivo Cuenca, nos estaban ganando 2-0, entonces Rodrigo a veces hacía cambios durante el campeonato y ese partido decidió dejarme en la banca porque en vez mío entró a jugar, no sé si te acuerdas, Domingo Corozo. No, 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 Corozo. Ah, Sí, no, no era el negro morenito. veloz. Sí, Exactamente, era sí, velocísimo. rapidísimo, exactamente, rapidísimo. Ya, parece, Entonces, parece que sí, 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 sí. sí, entonces decidió jugar, antes se jugaba 4-3-3, ¿te acuerdas? 4-3-3 con el Rodrigo Sí, era ese esquema. sí, exactamente. Claro. Entonces, decidió jugar con los tres delanteros eh, esa final. Jugó Domingo Corozo, jugó Osvaldo Reyes y Paco Rubio, me acuerdo. Ah, el Entonces, Paquito. El Paquito es sí, del Benigno Malo, creo, ¿no? exactamente, sí, del Benigno Mar. Un Entonces, en la saludo al banca, Paco también que está por ahí en las redes sociales. claro. Entonces, creo que nos quedamos en la banca. Eduardo Duma, mi persona, Nico López, era un Ah, equipazo. El Nico López es de acá de Gualaceo. Sí, También era sí. del técnico. También es de tu época el Nico. Sí, es de mi época, a pesar de que él es un año menor a mí.
Ah, ya, pero es 70 sí, y 27. 77, Nico, ¿ya? Así es. Entonces, Rodrigo en el segundo tiempo hace unos cambios. Le mete al Nico, me metió a mí y al Eduardo. Entonces, de los 2-0 que estábamos perdiendo, terminamos ganando 4-2, me parece, esa final. Y fue El Deportivo increíble. Cuenca. Sí, fue increíble porque ya ellos ya dijeron que ya sé que se coronaban campeones supuestamente, pero así es el fútbol hasta que el árbitro no pita el final y sucedió así en la sub-18. Me tomé la revancha porque en el intercolegial el Benigno Malo asimismo nos ganó 3-2. Entonces, Ah, y la base del sí, Cuenca era el Benigno Malo, a lo mejor. exactamente, y la base del técnico era el técnico. El técnico. Entonces, fue una especie de revancha ese año, me acuerdo. Y estaba, o sea, siempre estabas en el técnico, salesiano. Sí, sí, claro, yo estaba en el técnico. Y en la eh, escuela, en la escuela estaba en la Honorato Vázquez. allá en la Honorato Vázquez. Sí, Ya. igual se participó en interescolares, así mismo se quedó goleador. Así mismo me acuerdo con Paquito, él estaba en la Honorato Vázquez y compartimos cancha desde pequeños con él. Entonces de ahí pasamos a formar parte ya de Ascenso en el año 93, en el año 94. Desde ahí fue algo diferente porque tú sabes que las categorías menores es una cosa, pero ya cuando juegas Ascenso, segunda categoría es diferente. Claro, es un cambio rotundo. Así es. Ahí aprendes mañas, aprendes Hasta cómo, patada. aprendes cómo alimentarte, aprendes a recibir patada y a dar patada también, Claro, porque es fuerte, es fuerte. así es. Entonces, aprendes de todo, porque en realidad jugar ascenso es ya prácticamente como jugar profesional. Claro, prácticamente es profesionalismo, sí, aunque no mucha gente no lo reconozca, evidentemente ya es un nivel profesional, sí. Así es, así es. Eso es un nivel más duro, porque yo he conversado ahora últimamente, porque igual estamos jugando a la Master, siempre he estado jugando en el Team Club hasta ahora. Entonces, he conversado con Pablito Arevalo y dice, no, jugar la B o segunda es un infierno. Dice. Jugar a primera es algo, ahí te dejan jugar, dice. Ahí te dejan jugar. O sea, es Entonces, mucho, ¿qué? Es mucho más fácil jugar en la mucho primera, en más la fácil. A. Sí, Sí, a mí mucho también más me han fácil. dicho lo mismo, que es mucho más fácil jugar en la A y que Ascenso y la B son mucho más difíciles. ¿Por Mucho qué más será? difícil. En qué sentido? ¿Qué cambiará, pues? Yo creo que son los intereses en realidad que se juegan en la cancha y fuera de la cancha. En- Porque tú en- sabes que hay equipos que pagan, hay equipos que igual vos te quieres mostrar dentro de un terreno de juego. Entonces, para salir adelante, o eres tú o es él. Entonces, los dos están ahí, no te dan oportunidad a nada, porque el que falla, en realidad un error te cuesta en el fútbol y pierdes el partido. Así fue, así es. Entonces, retomando el año 94, asimismo, llego a jugar, ya llegué a Ascenso como juvenil y había muchísimos juveniles. Y gracias a Dios, Néstor Bernal, el profe, daba oportunidad a los juveniles. Entonces, a veces de los 11 que jugábamos, los 8 éramos juveniles. Pero qué juveniles en ese año, me acuerdo, estaba Marco Vergara, Dani Maldonado, estaba mi persona, estaba Paul Rodas, estaba Juan Carlos Lucero, estaba Giovanni Romero Lux, era un buen equipo y se compactaba con la gente que ya tenía, me acuerdo, estaba Orlando Mora, estaba Gancho Mora, me acuerdo que llegué a compartir camerino con ellos, estaba Rolando Castillo, estaba Carlos Campoverde, el arquero, era ¿Cuál un cómo le dicen al Carlos? Campeche, El el Campeche, Campeche, Campeche. Exactamente. exacto. Entonces, quedamos campeones, fuimos a jugar el Zonal. Ese año enseguida jugamos contra el Audaz Octubrino, le ganamos aquí 2-0 en el estadio de la Politécnica. Entonces la gente se confió, pensó que allá solamente con el empate pasábamos ya al triangular final de ascenso. Resulta que allá nos hicieron jugar a las 3 de la tarde, me parece,
o 8 de la noche. ¿Cómo es? 9 de mayo creo que es, ¿no? El Sí, en estadio. el 9 de mayo, así es. Entonces, resulta que acá no vino a jugar ese jugador de apellido Chica, me acuerdo. Y allá jugó, era un tipo Asensio, así, rapidísimo. No, me perdí un poquito esa parte. De delantero juega este señor En que el no Audax vino, Octobrino. sí, en el Audaz Turbio, no vino a jugar el partido de ida, ya. Ya. Entonces lo guardaron, creo, no sé, estaba, creo, con 4 tarjetas, algo así. Y jugó el partido ya de revancha. Nos metieron 6-0 nos metieron. Entonces, ahí salió en la prensa que el Técnico Club tiene que asumir, ahí tengo yo los recortes, tiene que asumir la lección, etcétera, etcétera. Ese fue el primer golpe duro que tocó vivir, porque tú sabes que en el fútbol hay alegrías y tristezas, ¿verdad? Así es, correcto. Se aprende a ganar y se aprende a perder. Eso es lo bueno del fútbol. Y cuando Así, pierdes, pues después te queda el bichito del fútbol para la revancha, digamos, para la venganza. siempre hay revancha, siempre en el Entonces, fútbol, siempre hay las siempre. revanchas. Eso es lo bueno del fútbol. Claro, Se pierde, pero se gana. así es. Entonces, al año siguiente jugué igual en el Tenis Club, igual participamos en el zonal. No nos fue tan bien. Ya para el año 96, ya ahí fue cuando me hice mi primer camisetazo, digamos así, y me fui para Liga Deportiva Universitaria de Cuenca. Entonces ahí también seguía siendo juvenil. Le tuve como entrenador a Araña Martínez. Finado. Sí, el finado. Este entrenador, asimismo, vio mis condiciones, pero yo no tenía espacio en la delantera ni en la parte de volantes. Entonces fue el primer entrenador que me puso de lateral izquierdo. Entonces me acuerdo, era un buen equipo. eh, Compartí camerino con Chevo Cabrera, con La Mugre Vázquez, con Jorge Criollo, con... ¿Quién más? Déjame acordarme. Con el Tocho Arévalo, me acuerdo ¿Quién es con Tocho Cuero. Arévalo? Era un insigne de la Liga de Cuenca y de Ay, ay, algunos ay. Yo pensé que equipos. era al Pablo Arévalo. No, no le decían Tocho, no. No, no, Ah, no, no, ya. no, Ya, ya. no, no. ¿Quién más dices que ha Entonces, estado? estaba en ese tiempo. Cuerito jugaba adelante, verás. Le Cuero, daban de acá, chance. de Chordeley. Sí, ahí le conocí a Negrito Cuero. Ya. Entonces, Buen jugador el Cuero. sí, 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 buen A lo jugador. mejor Ahí con él terminó. también jugaste, no jugaste con él también en Juventus también, acá en Gualaceo. Porque él también jugaba mucho en Juventus. No te acuerdas si jugaste con él en el club Juventus, ¿no? No, no, no me acuerdo haberle No, tocado ya, ahí. Yo le fui a conocer allá en, Liga, en, en Liga, Liga sí. de Cuenca. Sí, Ya, sí, en Liga de Cuenca, ajá. Entonces me acuerdo que tengo una anécdota con él porque él, súper buena gente, súper don de gentes, decía que le acompañan al terminal para que coja el bus. Entonces nos íbamos así mismo la mugre, mi persona, y la mugre siempre andaba a cargar una grabadora y ponía su música hasta que venga el bus, entonces ahí nos poníamos a conversar, entonces ya cogía el bus del Negrito Cuero y ahí sí, cada quien para su casa. o sea, y, no, ¿qué tenía? Miedo de repente ir por el lado del terminal. Ese tiempo se había medio peligroso, pues, ¿o no? Sí, por supuesto, creo que sí, algo así. Él quería hacer un poco de más. De Sí, ley, pucha, de ley. No, es que sí. esa época era peligrosa. Sí, en mi época también, yo también era todavía algo peligroso, pero ni se diga Ah, ya, antes, pues la zona de terminal siempre ha sido zona medio roja, pues. claro, alrededor del terminal siempre ha sido peligroso. Sí, sí, sí. Ah, Ya, entonces ese año jugué en liga, quedamos vicecampeones y nos ganó el Technic Club, me acuerdo. Y nos tocó eliminarnos entre nosotros, entonces pasó el Technic Club. Ese año tenía un equipazo el Technic Club, un equipazo. Entonces, al año siguiente regresé ya al Technic Club y desde ahí ya salí nuevamente para jugar en Gualaceo de corazón. Ahí fue, ¿en qué no año me sería acuerdo. eso? Año Porque, 2001 o o sea, 2000. el primer año que,
que sacó. que se funda Gualaseños Exactamente, de Corazón, ahora conocido como Gualaceo Sporting Club, que me exacto. parece que hasta el año, ¿qué? 2004 creo que era que se llamaba GC, Gualaseños de Corazón, pero después hubo Sí, un problema legal porque acá hay una jorga que se llama GC, claro. entonces tomaron el nombre de los GC, de Gualaseños de Corazón, para hacer el club de ascenso, pero realmente era un equipo prácticamente de Liga Deportiva Cantonal de Gualaceo. Y de Ujú. ahí ya creo que, si no estoy mal, es en el 2004, sí, 2000, me parece que es 2004 que ahí ya toma el nombre de actual que es Gualaceo Sporting Club, pero es el mismo equipo. Es el mismo equipo, así es. Ya, y Así de es. ahí en Gualaceo tienes fotos vos. Ah, de paso le hago una cuñita a Darío. Visiten el Ujú. perfil de Darío. Yo me tomé el atrevimiento y tomé muchas de tus fotos y coloqué, por eso digo, si vale reconocer al que ha recopilado esa información y efectivamente de dónde tomé yo la fuente, como se dice, es de Darío. Y ahí, él tiene ahí muchísimas fotos del Technic Club históricas. Entonces es chévere. Incluso ahora en la pandemia comenzaste a poner muchas fotos en tu muro. Yo, Ujú. ahí te volví a reencontrar, digamos, a vos. Y me parecía chévere. Yo digo, chuta, este man está poniendo, yo te voy a poner. Bueno, yo siempre he puesto, también siempre me gusta a veces poner, así es chévere, o sea, recordar. Y a lo menos a mí también me gusta mucho la historia, entonces yo digo, este man está poniendo, digo, "Ah, qué bacán, digo, esas fotos, digo, chévere, chévere, digo, a un rato capaz que hago un librito de historia del Technic Club con esas fotos. Sí, Pero hay que, ah, algún amigo me puso, un amigo allá que está en Estados Unidos, jugó conmigo, de apellido Sukinawa, me puso, Darío, pero si tú has jugado con todo el mundo, me puso. claro, Solamente. pues así veo que las fotos que estás ahí en Liga, en Wallace Sporting, ya ahora me robas las tuyas, pero bueno, sí vale, lo que cometí el errores, no citas la fuente, pero bueno, sí te etiqueté a vos para promocionar un poco esta entrevista, pero sí vale, ya te citas la fuente. Y bueno, ahí están muchos jugadores, yo realmente no les conozco a varios, ¿no? Pero retornando al tema de Gualaseños de Corazón, ¿quiénes eran ahí los entrenadores, tus compañeros? Continúa más bien porque te interrumpí. Sí, llego a Gualaceo del Corazón por el llamado de mi gran amigo Giovanni Mayancela, que juega en el Cuenca. A él le dieron ese año para que tome el equipo. Me hizo un llamado, eh, escuché su propuesta, me gustó y la acepté. Entonces fui, pedí el préstamo, me lo dieron y ese año lo defendí, como siempre ha sido mi característica, defender los colores al equipo que me hospeda, que me abre las puertas. En ese año el asistente técnico era Carlos Campeche. Campoverde, Campeche. justamente, sí, y asimismo hay una anécdota que yo le decía al profe Maya en ese tiempo, pero yo no tengo que irme, le ponía eso de pretexto, dice, tranquilo, yo te paso viendo una hora antes del entrenamiento, hora y media, y nos vamos, y así mismo te regreso, porque igual yo también soy de acá, me decía. Entonces, efectivamente, así era, yo le esperaba en el cuartel Calderón, en la Panamericana Norte, él ya me pitaba, yo le esperaba, me subía y íbamos los tres en el carro del profe Maya. Entonces, asimismo, ese año compartí camerino, a ver, de los que me acuerdo, el alcalde Marco Tapia, Ya. eh, estaba, ¿cómo se llama? Losli Orly González, de Chordelec. González, sí, sí, Jugadorazo. sí, sí, estaba Nico López, Ah, el Nico también. estaba De 10. El Osvaldo Guillén, estaba, ¿quién más? Paguay también creo, me parece. Paraguay. ¿Cómo es cómo dijiste el anterior? El pájaro. Pájaro Sí, Guillén. el pájaro Guillén, exactamente. Pariente mío es el pájaro. Ya, También es está. tiene padre de parte de mi hermano, de mi abuelita, parte de padres de Acahualaceño y parte de madre es de Paute. Entonces Ujú. está en Ushupú de él nomás. Ah, ya, Está ya. mitad, mitad. Sí, sí, sí.
Y en realidad se conformó más que un equipo, una jorga de amigos, amigos de confianza, amigos que el profe Maya nos hacía dormir, concentrar. Entonces, como yo era el único extranjero, me acuerdo que me concentré en el coliseo de allá de Gualaceo. Entonces ya al iniciar la noche ya llegaban los amigos, oye, ¿qué vas a estar allí? Vamos a mi casa. Y me ¿Qué llevaban, me acuerdo. pasaste ahí? Ahí dormías Sí, acá sí, sí, ahí dormía, claro. ¿Y qué Pero eso solito ahí? sí, Así no había nadie. no me dejaba, no, me decían, no vas a estar solito, me decían, mejor no, vamos para mi casa. Y yo mejor me iba a dormir en la casa del Suco, me acuerdo, no me acuerdo el Suco, el apellido que se puso hasta en restaurante, me acuerdo. ¿Quién Ahí, sería? no me acuerdo el apellido de este Suco, cómo era cosa que era el Ghost, este Suco, y pucha, me invitaba, en vez de estar concentrado, me invitaba a las fiestas, me invitaba así. Pero yo decía, oye, Suco, no, pues mañana hay partido, habla serio. No, no, tranquilo, dice aquí, solo estamos hasta las 2 y nos vamos, decía. ¿Quién Entonces, sería? Pues no me acuerdo el nombre del Suco, tenía otro hermano también, otro hermano, no me acuerdo, ahí está en la foto, pero A lo mejor no, no serán de Bulcay eso. no, no, Alguien de no, Bulcay, ¿no? no, de Gualaceo mismo son, de Gualaceo mismo son. Sí, de Gualaceo mismo son. Realmente, Eh, habría que ver las fotos. No era el Sí, Mauricio, no era el Mauricio Rodas. no, no, él también estaba en el equipo, pero no No es fue, no fue. ya. No, otro, Eh, ya te, no, se me va el nombre, o sea, me acuerdo la cara, me acuerdo todo, pero no, sí, a veces, es que uno a veces también juega con tanta gente, a veces la cara de sí, ley uno le identifica, pero a veces se olvida de ciertos nombres, eso sí es verdad. exacto, y me va a perdonar el suco, pucha, porque en realidad me abrió las puertas de su casa y yo era concentrado en la casa de él más bien, y al día siguiente el profe Maya ya se enteraba y decía, estabas con el suco, ¿no es cierto? Entonces, por eso me molestaba. No, no, la próxima vez ya no te vas a quedar concentrado ahí, te vas a concentrar en Cuenca mismo, me decía. Sí. Chévere, chévere. ¿Y de ella dónde fuiste? Y ya, ¿Cuántos años? entonces, Solo ese año jugaste en Gualaseños de solo ese año corazón. fue, sí, solo ese año fue en Gualaceo. Ajá, 2001, sí. O sea, el primer año prácticamente que se sí. funda Gualaseños de corazón. O sea, ya son 19 años de Gualaseños Sporting Club que surgió como Ujú. Gualaseños de corazón. Y de ahí, De ahí regreso al tenis club, entonces siempre fue mi casa, entonces de ahí ya duré jugando así mismo unos 5 años así, porque yo me retiro ya de ascenso en el 2011, en el 2011 te pero retiras. ¿De qué edad te retiras de ascenso? de ¿Qué hay? 33 años, ¿Cuántos? de 33 años me retiro jugando ascenso. Ahora Ya. justo encontré un carnet de cancha que me lo dieron en el año 2004 y yo tenía 31 años, imagínate. Hijo. Pero me acuerdo que también jugué en Estudiantes, también jugué en el Cuartel, también jugué en donde más. Borja. Ya, en Borja, sí, en el Club Atlético Borja. Ahí vi una foto tuya con el Raúl Alvarado también. Sí, La sí, sí, época. sí. Es que el Sí, Maya creo que se fue al Borja a entrenar. De aquí creo que se fue con no, el Maya al Borja. no, el Maya se fue a jugar. El entrenador era el Pablo Marín. Ah, cierto, cierto, que después de Sí, entrenador pasó de jugador sí, el exacto. Maya. Sí, sí. Pero Buenazo. él tenía un equipazo, el Borja. Un Claro, equipo tiene un buen equipo, pues Raúl Alvarado, era juvenil. Sí, juvenil estaba. todavía. Pues, y Sí, recién conversé con el Raúl, ya. le pedí una entrevista porque ahora es psicólogo deportivo y además Sí, también ha sí. seguido un curso para ser entrenador de fútbol y es psicólogo deportivo. Entonces digo, Raúl, ya que eres psicólogo y somos futbolistas, pues hagamos una entrevista. Y el Raúl llegó altísimo a jugar Chévere. Copa Libertadores. Claro, claro que sí. Tenía buenas condiciones. Pucha, él jugaba de volante izquierdo, me acuerdo. Y Claro, yo jugaba de volante derecho en ese año. Pero ya se le notaba muy buenas condiciones. Me acuerdo, tengo otra anécdota ahí, porque uno va acordándose de las anécdotas que va teniendo con las personas. Me claro, acuerdo ese año compartimos así nuevo equipo con la Mugre Vázquez, con Manuel. ya la mugre. Entonces,
Entonces llegaba el Raúl Alvarado y le pusieron de apodo ellos Cebollita, porque tenía el pelo frondoso, así como Ah, sí, 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 sí. cuando Maradona jugaba en los Los cebollitas. cebollitas, claro. Ya, entonces le pusieron ese apodo. Dice, ve, ahí llega Cebollita, ahí llega Cebollita. Pero Cebollita, el Raúl, como era niñado, pues en realidad llegaba en su carrazo, llegaba con su buena indumentaria, ¿no es cierto? A Claro, sí, entrenar. el papá es horrendo oncólogo, pues, Sí, sí, claro, de aquí, Solca, claro. y con el Sí. perdón del caso, Raúl, sé que me estás viendo, pues, evidentemente, aniñado, como se dice, de altas, familia de altas posibilidades, realmente. Sí, sí, realmente que sí, se notaba, se notaba. O sea, llegaba ya te digo, con indumentaria de primera, entonces le veía eso, Manuel Vázquez, la mugre, decía, pero Cebollita, dice, yo con esa ropa salgo al mall. Así decía. Ay, o sea, Semejante mugre es sectores populares prácticamente. exactamente, sí, sí, sí. Puta, le molestaba largo, largo, así mismo. Mucho bullying a veces también en el fútbol, mucho bullying. Sí, 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 Pero sí. horrendo jugador el Raúl, realmente. Buen Ahora jugador. quiero preguntarle porque se retiró pronto por una lesión, creo que grave. Yo le encontré en la clínica Santana cuando andaba en esas y creo que eso pasó del técnico universitario y ahí creo que Mm. tuvo una lesión grave y algo le pasó. Y de ahí sí le perdí el rastro de la clínica Santana que andaba con una lesión bien dura. Y bueno, le vengo a encontrar ahora en las redes sociales, así mismo, entrevistando a gente, a que he entrevistado a otros también en el fútbol, pues comienzan a ver las entrevistas, gente del mundo del fútbol de la SUAY, y ya comienzan a ver, a pedirme de amigos, uno también comienza a pedir de amigos en el Facebook, gente que uno se había olvidado. Pues. Así Pero es. bueno, el Raúl ya más famoso pues, por la Copa Libertadores a nivel nacional incluso, entonces le encuentro por ahí y le invito, pues le digo, Raúl, hagamos una entrevista, entonces, está por hacer la entrevista con el Raúl también y con Pepe Gran. Bueno, Ah, te, sí. te interrumpí, ¿qué más? Por Sí, ahí. sí. Entonces, en realidad ya regresé al Club. O sea, siempre yo era mi experiencia afuera y regresaba al A la Club, casa. a la casa de siempre. Entonces, igual como era conocido, todavía tenía mis condiciones, igual me acogían y no tenía ningún problema. Entonces, vos sabes que el Club, si se hubiera propuesto hace rato, hubiéramos llegado a la Serie B, sino lastimosamente comparto el criterio en ese, De hoy Jimmy. día, de Jimmy Valladares, Muchos exactamente. compartimos, muchos compartimos ese criterio y yo sí he conversado especialmente con Pedro Serrano, que también tengo una entrevista, que es Ajá. dirigente del Technic Club. Hice una entrevista, pero en otro campo, que es lo que es la psicología, pero eso le digo, Pedrito, usted hacer algo más específico sobre la dirigencia del Technic Club y esa entrevista sí está pendiente. Y Claro, evidentemente claro. ese es un problema. Y sí quisiera que profundices en ese aspecto, sí quisiera que ahora que analices un poquito qué percepción tienes de eso. Al ser un equipo con Sí, grandes infraestructuras, con buenos jugadores, prácticamente un equipo profesional, porque o sea, con indumentarias y todo, con buenos entrenadores, con buenos jugadores, prácticamente el Tigre Club, yo he jugado en otros equipos, hasta el mismo Cuenca no tiene todo la profesionalismo de las divisiones inferiores y por supuesto ya lo que es ascenso. Entonces ahí yo sí te quiero preguntar cuál es tu opinión sobre eso. Lo que también comentó Jimmy Valladares, que de paso le mando un saludo. sí, en realidad eh, yo hasta ahora comparto conversaciones. El año pasado quedamos campeones de la Master con el Club Ya, y con este poderoso equipo que quedó vicecampeón nacional, me parece, si no estoy mal, y esa camada de jugadores que casi todos debieron haber llegado a primera categoría, en honor a la verdad, porque son aparte de excelentes personas, son unos excelentes jugadores. Entonces, ¿A quiénes nomás te refieres? de esa camada, a ver, yo me acuerdo que era ese equipo hasta ahora nos llevamos y tenemos un chat con ellos, porque estamos, eso te digo, somos campeones de la SUAY, de la Master, está Paco Rubio, está Jimmy Espinosa, está el Javier Morales, está Vinicio Durazno, está Pablo Arévalo, está, a ver, Javier Quesada, está, déjame ver cuál más,
Déjame ver quién más. Básicamente ese grupo de jugadores de que ellos en realidad como ya vieron que el Technic Club tiene formación, tiene esa estrella que se necesita para llegar al profesionalismo, que en realidad el Technic Club siempre lo ha tenido, pero la dirigencia solamente se ha quedado participar con la gente nuestra, con la gente cuencana y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y no es así, porque ya en fases decisivas, como cuando tú entras a un triangular final de ascenso, que el Technic Club lo ha estado, me ¿Cuántas acuerdo veces? cuántas veces, pero me acuerdo un año específico, en ese tiempo yo jugué en otro equipo, pero el profe Néstor me llamó a entrenar porque veía casi cerca la posibilidad de que el Team Club ascendiera a la Serie B. Pasaron al triángulo final, me acuerdo, el UDJ de Quinindé, de Esmeraldas, pasó el Technic Club y pasó un equipo del centro de la ciudad. No me acuerdo cómo era este equipo, se me fue, pero era un equipo del centro de la ciudad, ¿Cómo del digamos, centro de la ciudad? del país, del centro del país, perdón. Ah, de la zona de Riobamba, la Tacuba, Eso, todo eso. eso, Sierra Central. exactamente. Entonces resulta que mala suerte para el Tenis Club. Antes ascendían dos y ese triangular solo ascendió uno, que fue el UDJ. Ya me acordé, el Otavalo fue, el Otavalo. Ah, el Otavalo, claro. Ya, No, pero el sí. Otavalo es no es de no es de del centro, pues es ya prácticamente norte, Perdón, más sí, allá más arriba más de arriba. Quito, Exactamente, más ya. al norte de Quito, ya. Así es. Entonces, me acuerdo que los únicos refuerzos fueron Héctor Blandón, Frickson, Hablando. sí, Frickson Quiñones y no me acuerdo otro refuerzo. Pero ya cuando llegas vos a esa etapa decisiva, ahí es cuando los dirigentes de otros equipos, yo he visto, he constatado, que contratan unos dos o tres jugadores de primera y eso es lo que le hace la diferencia y esos tres jugadores le ayudan a ascender al club y sube, cosa que en el Tenis Club no sucedió, no ha sucedido. ¿En qué año dices que fue esto de aquí? Esto fue, creo que fue en el 2001, creo que fue. A ver, déjame ver. No, pues no puede No, ser, no, no puede ser no, 2001, no, porque no 2001 fue el vos 2001. estabas en el en Gualaseños. A ver, 2003 o 2003 por ahí. No estoy bien la fecha. No Y estoy ahí bien la estaban fecha. todos los que tú mencionas, el Paco Rubio, el Jimmy Espinosa, el Vinicio Durazno, el Pablo Arévalo. Pablo Arévalo, Ahí estaba El Jimmy Bravo. el Cachetón. Claro, estaba ¿quién más me acuerdo? Estaba el Negro Pérez. Ah, el Negro Pérez también, pues. Estaba Dani Barroso. Maldonado. Estaba Dani ¿Cuál? Maldonado. Dani Maldonado, el Mosquito. No sé si te acuerdes. Era que jugaba atrás de back central. Me suena, oye. Sí, sí, debes acordarte. Bueno, entonces, eso te comentaba que siempre mantenemos reuniones. Entonces, habían quedado, es más, ya habían tenido firmado para hacer un club paralelo o una filial que se llama del Tenis Club. Y en la cabeza, obviamente, éramos los exjugadores que iban a tomar la parte dirigencial. Esto estaba encabezando Vinicio Durazno, Pablo Arévalo, Jimmy Espinosa, para hacer realidad este sueño. Entonces, antes de la pandemia fue que nos pedían acercarnos a firmar, porque pedían firmas para hacernos la filial del Technic Club. Entonces, ¿Con el como mismo pasó, nombre? perdón, ¿Con el mismo nombre u otro nombre? no, con el mismo nombre. Sí, no sé si haya cómo, pero era con el mismo nombre. ¿Y por Technic qué Club hacer otro equipo? Perdón, ¿Por qué hacer otro equipo y no el mismo? porque Vinicio Durazno prácticamente desde que regresó o ya colgó los botines, se retiró del profesionalismo, fue se hizo cargo de las inferiores del Technic Club,
fue entrenador de ascenso. Entonces él habló con los dirigentes y les decían que no quieren ascender en realidad porque no hay presupuesto, no se van a mantener, según nos comunicaba en una conversación Vinicio Duraz. Entonces, a raíz de eso, nosotros, los exjugadores que nos mantenemos todavía activos jugando, hemos mantenido varias reuniones y habíamos llegado a ese consenso de que si los dirigentes no quieren ascender, nunca tuvieron esa voluntad de ascender a la Serie B, pues los exjugadores que hemos ido, queremos tomar esa posta y que nos den a nosotros libre albedrío de poder tomar la dirigencia y tener ese proyecto muy ambicioso de llegar a la Serie B. Entonces, eso te comento que antes de la pandemia ya fueron a firmarse algunos compañeros y por esto se quedó un poco en stand-by, pero supongo que eso sigue todavía en la cabecita de todos nosotros, los exjugadores que queremos conformar una dirigencia para poder sostener ese proyecto. Eso te Chévere. comento. Yo también tuve una conversación así mismo con el Pedrito Serrano. Justamente le planteaba estas cosas, incluso le dije, vea, ¿sabe qué? Yo con Pedro Serrano estos últimos años, meses, retomé el contacto con Pedrito y siempre, recién nomás me escribió también por la entrevista que tuvo una gran acogida. La de él es una de las entrevistas que más ha sido reproducida. Y yo a él sí le he planteado, o sea, lamentablemente digo, o sea, ustedes tienen que tener un buen gerente deportivo, tienen que tener ya, o sea, ya ahí es un tema gerencial, digamos así, es un tema de gerencia. Entonces yo creo que el tema gerencial, yo creo que no pasa solo en el Techniclub, ¿sí? Ahí sí quiero puntualizar algunas cosas. No creo que pase solo en el Techniclub. Pasa en el Techniclub, por ejemplo, acá bueno, en el mismo Wallace Sporting, en el mismo Cuenca. Yo creo que el tema del dirigente deportivo o de la gerencia deportiva y los dirigentes en el fútbol, a lo menos en el fútbol azuayo, realmente es bien grave. O sea, eso le decía yo al Pedrito. Justo las ideas que ustedes han estado planteando, y no creo que somos los únicos, Jimmy también lo dijo, hay mucha gente que sabe esta situación. Yo digo, pero, y siempre dicen, es que no hay plata, pero ya tienen las condiciones. O sea, para mí el Techniclub es un club profesional. O sea, yo sé que no está en la B, no está en la A, pero chuta, los directores técnicos que se manejan, la constancia que se maneja, la infraestructura, todas las condiciones de vitaminas, de hidratación, o sea, realmente es un equipo de primera prácticamente. ¿Qué vas a comparar con el Cuenca? Pues, o sea, bueno, ahora no sé cómo sea el Cuenca, pero en la época que yo estaba en el 2003, no tenía, o sea, realmente claro que participabas a nivel nacional, te rodeabas ya con otra gente que ahora está en el profesionalismo y todo eso, pero jamás vas a comparar las divisiones formativas del Cuenca con el Techniclub. Pues claro, Nunca. nunca puedes comparar. El Techniclub le da de largo en divisiones formativas, en todo el sentido del término, jugadores, entrenadores, toda la infraestructura y todo. Y claro, pues lamentablemente el Cuenca, como es el Cuenca, pues, y está a nivel, entonces ya se participa a nivel nacional. Por eso es que muchos jugadores quieren jugar en el Cuenca, porque evidentemente ya participas a nivel nacional. Y además, ese mismo esquema, lamentablemente, se está repitiendo acá en Gualaceo, ¿sí? Ese mismo esquema se está repitiendo en Gualaceo. Y acá, en cambio, ¿cuál es el problema, Darío? Es el contrario del Techniclub. Es decir, en el Techniclub tienes buenos jugadores, tienes todo, y ahí prioriza, como tú mismo afirmaste, ahí se prioriza a las canteras. Y eso es muy bueno que priorice las canteras. Sin embargo, en cambio, ¿cuál es la falla del Techniclub? Que prioriza sus canteras y no quiere reforzarse con gente, como tú dijiste, para el triangular, pero en general, no quiere reforzarse con unos 4, 5, ya claves, digamos así. Y ahí sí, ese es el problema del Techniclub, que es el tema inverso al del Wallace Sporting Club. En cambio, ¿qué pasa con el Wallace Sporting Club? Sucede lo contrario. Acá, en cambio, se prioriza más al extranjero, digamos, no al extranjero del Ecuador, sino al extranjero de Gualaceo, digamos. De Incluso afuera de Guadalajara. incluso al extranjero de la SUAY, no solamente de Gualaceo, sino aparte de Gualaceo, de la SUAY. Cuando sabes que acá hay muchos, muy buenos jugadores, vos mismo has participado del año 2001, Paguay de Paute,
como es Pájaro Guillén de Paute Igualaceo. A Losli González, pues evidentemente de Chordelej. Tebo, Tebo también estaba en ese equipo, claro. Sí, hay el tantos Tebos. zurdito. ¿Ah? Sí, el zurdito también estaba en ese equipo. Tebo García, el Esteban Es, García, también buen es, jugador. sí. Entonces, has tenido buenos jugadores, o sea, acá en la zona, ¿sí? Y aquí me estoy desviando un poquito del tema que estábamos del Technic pero te digo para después retornar al tema. Acá, en cambio, sucede lo contrario, porque acá tienes buenos jugadores en Gualaceo, has tenido buenos jugadores en Paute, en Chordeleg, en Zig, toda la zona de acá del Santa Bárbara y del Paute, Sevilla de Oro, Guachapala. Siempre ha habido buenos jugadores. Y, por ejemplo, en esa época, Gualaseños de Corazón, evidentemente que era conformado por muchos buenos jugadores de todos los cantones. Pero lamentablemente sube a la B, incluso un poquito antes también, incluso un poco antes, sube a la Serie B y se olvida de que hay buenos jugadores acá y buenos directores técnicos. Entonces, es el polo opuesto del Technic Club. Ujú. O sea, entonces, son contrastes, digo, o sea, ¿qué está pasando? El Technic Club tiene buenos jugadores todo, y no quiere reforzarse con unos 4 o 5, no digo que con todos, por lo menos el 30% sea gente de fuera Claro. y que sea importante. Y en cambio acá, sí, sucede lo contrario. Acá, en cambio, el 100% es de fuera y poca Después, claro. oportunidad se da a la gente. El único que sobrevivió ahí era el Chopito Serrano, que también Claro, jugó conmigo y compartió equipo ahí. Ajá. el único, pero así Sí, mismo llegó a la base, creo jugó 1 o 2 años y en esos 2 años no le dieron mucho chance, a pesar de que fue uno de los baluartes de la clasificación pues a la Serie B. exacto. Entonces, Sí. estos sí son problemas de la mentalidad. Yo siempre digo, hablo de ahí sí hablo de psicología deportiva, ¿sí? Ujú. Porque es un tema de mentalidad del dirigente, pues, o sea, son como contrastes. Y lo mismo sucede algo parecido sucede en el Cuenca también. Entonces, realmente el tema dirigencial es un tema complicado, Darío, y ahí sí te dejo que continúes un poquito en torno a esto del Technic Club. Sí, en realidad, esta cuestión de los ejemplos que tú pusiste, lo que sucede acá en Cuenca con el Tenis Club y lo que sucede allá en Gualaceo con el equipo profesional de allá, es que no valoran a la gente en realidad, eh, en este caso cuencana y en este caso la gente de Gualaceo, la Claro, gente de los Azuay sería, alrededores. Azuay. Exacto, que tienen muy buenos jugadores y no les dan chance, en realidad, no les dan chance. ¿Y qué hace ahí la gente? La gente se despecha del fútbol, retoma sus estudios, se dedica a otra cosa y pasan los años y nunca llegó y pasó. Y volvemos a este círculo vicioso, porque vienen un par de, no tengo nada contra los afrodescendientes, pero vienen 5 o 6 tipos y les cogen a los equipos. Siempre fue así. Siempre fue así. Yo te digo porque yo me he probado en el Deportivo Cuenca, yo me he probado en el Lespoli cuando el Lespoli estuvo Ya. en Copa Libertadores. Mm. Pero yo me fui, a ver, yo en realidad tenía que haber ya llegado a primera cuando tenía 16 años y el profe Miguel Bataini me vio jugar en el Tenis Club y me dijo que me quería en la Carolina. Entonces me iba a contratar el Aucas en ese tiempo, año 97, algo así. Entonces, imagínate, me quedé yo con esa espinita, pasaron los años, me fui a probarme en Quito con al Espoli y ahí compartí entrenamiento con todos jugadorazos, jugadorazos. ¿Y qué pasó en el Fueron, Espoli? ¿Por qué no te quedaste? ¿Qué pasó ahí? me ofrecieron un contrato para jugar la sub-20. El entrenador Rodríguez Riolfo en ese tiempo me dijo, me dijo que tengo condiciones, pero que no estoy en los planes para quedarme en el equipo de primera. Si es que deseo que hable me acuerdo que hable allí con un dirigente del Espoli para que me arreglen un contrato para jugar la sub-20 en ese tiempo. Que ahora se llama reservas. Exactamente. Me ofrecieron
cuánto me iban a pagar y todo. Yo lastimosamente no tenía a nadie allá en Quito, muchacho de 19 años y pico, y me iba a dañar, pues en realidad solo allá y con un Claro. sueldo, Oye, y y no me iba a pagar mis estudios, nada. ah, Entonces, eso, hablé eso con es un mi... tema, es un tema complicado, ¿verdad? Ujú. Efectivamente, tu caso es un tema que o sea, sí es son temas que se repiten, ¿ya? Porque es tu caso. Recién tuve una conversación con una entrevista, sí, una entrevista que también les recomiendo a ti y a las demás personas que nos están viendo, a Kevin Saquicela, que justamente así mismo está en los 19 años, ya graduado del colegio y todo. Y evidentemente él estaba en el Wallace Sporting y ahora no, dice, ahora no le dan chance, más bien está en el Avicet. Ya, o sea, le han pedido que juegue ahí y todo eso. Y, por ejemplo, ese muchacho, descartado acá prácticamente en Wallace Sporting Club. Él y quizás muchos más. Y vienen los entrenadores argentinos, sí, vienen los entrenadores argentinos y arman su gente. Y como tú dices, yo en la entrevista justamente tengo otra entrevista con unos entrenadores de acá, con Giovanni Piña y con Mauricio Cajamarca también, que son entrenadores deportivos, y que Giovanni también sí jugó bastante ascenso y jugó en el Cuenca, es un año menor a mí, es del 86. Entonces, evidentemente, también ahí yo menciono esto de lo que tú dices, o sea, la preferencia del entrenador argentino y también de algunos ecuatorianos sobre el afroecuatoriano, o sea, y voy a repetir nuevamente lo que dije en esa entrevista. La sociedad ecuatoriana, Darío, la sociedad ecuatoriana discrimina al afroecuatoriano. Eso es algo evidente. Todavía hay un racismo porque no ingresan a ciertos puestos de trabajo, a veces a las mismas universidades no tienen oportunidades, etcétera. Eso es evidente en el tema de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. El afroecuatoriano todavía sigue siendo discriminado. Ya, eso por un lado. Pero por otro lado, como dije ya en esa entrevista y lo repito, es en el campo futbolístico, en cambio, ¿cuál es discriminado? El mestizo y el cholo indígena, digamos, el cholo o el indígena, si lo ponemos en términos medio gruesos, digamos así. Entonces se le discrimina al mestizo. Y acá en el Azuay hay buenos jugadores, en todo el Azuay, en todos los cantones, y lamentablemente viene un entrenador y escoge siempre al afroecuatoriano. ¿Sí? Ni siquiera a veces al mismo mestizo del oro, que hay buenos Ujú. jugadores, sino que siempre prefieren al afroecuatoriano, que es lo que tú mencionas. Ante eso, yo te hago una pregunta que sí le hice a Giovanni Piña. ¿Tú qué opinas de esto de aquí? Porque a veces como que los entrenadores y los mismos dirigentes tienen esa mentalidad de que como es un negrazo, como es alto, como es duro, da miedo, mete miedo, entonces el jugador rasueño, como es por chiquito, es, digamos, sí, pues, pequeñito a comparación, no tiene una musculatura tan fuerte como sí tienen los afroecuatorianos, y se le discrimina solamente por la contextura, por el biotipo, pero no se dan cuenta de que acá en la SUAY, tu caso, por ejemplo, tu caso, vos eres un jugador pequeñito, pero excelente, pues horrendo delantero y como tú dices ya en el campo también del marca punta, te has desempeñado súper bien. Y así cuántos casos de que no son los tallotas y negrotes, como se les dice, sin afán de discriminación, ojo, y al Azuayo, porque es pequeñito, porque no tiene mucho músculo, se le discrimina. Entonces, realmente yo creo que ahí Darío, y sí te pongo para analizar, es un tema de la mentalidad del entrenador y de los dirigentes deportivos. No sé qué tú opinas sobre este tema. Sí, claro que sí, ahí tenemos algo palpable, algo... nuestro compañero, pues el Pichi Álvarez, él jugó en el Cuenca, para mí se desempeñó muy bien y resulta que ese año él mismo nos contó, lo limpiaron y era un entrenador cuencano, el Hugo Barrera. Entonces, como tú dices, pasa por la mentalidad del cuerpo técnico, del entrenador, Y de los porque dirigentes. así es, en realidad es así lastimosamente, porque pienso, o alguien, asimismo, conversando con todos, la mayoría de compañeros, de exjugadores, futbolistas que han llegado a primera, prefieren contratar a un morenito de estas características, de este biotipo, porque a la final ellos no tienen quien les respalde.
porque cogen, acaban, rompen su contrato y dicen, te me vas, y listo. En cambio, a un jugador cuencano, a un jugador del Oro nomás, no le van a hacer eso. No le pueden hacer eso. Entonces, creo que ahí parte o ahí está la respuesta a tu pregunta, mi querido Elvis. Esa es la situación. Sí, Porque realmente, sí, sí. prefieren a la gente. Así. Sí, realmente es un tema, a lo menos a mí también sí me ha chocado mucho eso de ahí. O sea, lamentablemente eso sucede en mucha de la mentalidad, incluso como tú mismo dices, el mismo Azuayo discrimina a Azuayo. Caso de, como tú dices, de Lugo Barrera, de, de, de otros tantos entrenadores que lamentablemente tienen esa mentalidad y no valoramos a nuestra gente. Ahora, otra cosa que sí te quería preguntar también y es importante, lamentablemente cuando uno quiere continuar en el fútbol a los 19 años y te ha pasado a ti, y me ha pasado a mí, me ha pasado a cuánta gente que a los 19 años también uno dice, chuta, también quiero estudiar, también quiero estudiar. O sea, quisiera hacer las dos cosas. Muchos jugadores hubiésemos querido hacer las dos cosas y no tener que elegir entre el fútbol y los estudios, sino hacer las dos cosas, incluso ya en un nivel profesional. Así estés en la B, seguir estudiando. Ahora quizás es un poquito más fácil por el tema de lo digital y de la educación a distancia. Antes ya era más complicado. Será difícil. Claro, y entonces antes era súper difícil. Estos últimos, ya que la tecnología ha tomado más relevancia, 2010, 2015, ya tienes esa alternativa. Sin embargo, ahí hay un tema, que es que el jugador, como tú dices, Azuayo, el del Oro, y el del Technic Club también, siempre hemos sido las dos cosas. O sea, siempre el Technic Club nos ha incentivado tanto al estudio como al fútbol, y los del técnico somos también, el esfuerzo, somos bien disciplinados, nos han enseñado a ser bien disciplinados porque justamente hemos tenido el deporte, y en este caso el fútbol y los estudios. Llegas a los 19 años, te quieres ir a jugar profesionalismo y todos los equipos te dicen, no, pero usted tiene que concentrarse, y alguien que quiere estudiar, no, vaya nomás. O sea, entonces no te dan ese chance. Por ejemplo, te cuento ahí, yo estaba siguiendo ingeniería civil, y incluso, bueno, sí me gustaba en ese tiempo ingeniería civil mucho, y yo cuando llego al Cuenca a la sub-18, sub-20, y ahí yo quería seguir estudiando ingeniería civil, pues. Entonces él me dice, no, tiene que dedicarse usted, incluso a veces ponían tres jornadas, así en el Deportivo Cuenca, en la sub-20, mañana, tarde y noche, inclusive a veces. Chuta, y ahora yo sí quisiera estudiar, pues tampoco es que yo puedo dejar el fútbol, los estudios por el fútbol, tampoco completamente. Por lo menos algo tengo que hacer. Entonces yo tomo la decisión de irme a psicología, y digo, voy a seguir psicología y también el fútbol, pero después también la misma psicología también impidió que siga el fútbol, y el fútbol impidió que uno estudie. Entonces, ese es un tema que tú también si abordas, y no sé, ahí también es otro tema en cuanto al fusionar en el fútbol profesional, estudios y deporte. No sé, ahí profundiza tú un poquito más, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? ¿Qué pasa ahí del jugador ecuatoriano que no se le trabaja también el tema de la educación como algo paralelo? Sí, en realidad es algo bien importante lo que tocas. Eh, Lastimosamente, los anteriores épocas, digamos así, se veía algo medio difícil que un jugador, o sea, el jugador de fútbol era la pelota y nada más. Ahora es diferente porque en los últimos tiempos los futbolistas también tienen tiempo de estudiar, como tú dices, a partir del 2010 para arriba, hasta creo que un poquito más antes, no sé. He escuchado, por ejemplo, que Luis Aritama, él está estudiando. En ese tiempo me acuerdo que el mismo Pablito Arévalo estudiaba. O sea, claro que tenían sus entrenamientos a full, pero vos sabes que la etapa de los futbolistas son cortos. En realidad los años de los futbolistas son cortos. Hablemos de 30 años, 33 años, digamos, Ya, 35, hasta exagerando. Un 25 jugador, ya es como que casi el sí, tope ya. ya. A excepción de los arqueros que sí llegan bastante hasta 40, 42. Así es. Entonces tú, 35 años, 33 años, no eres viejo, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer después de el post-fútbol? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Entonces, ahí es cuando si tú tuviste, en este caso, yo sí estuve paralelo, yo estudiaba y jugaba fútbol, estudiaba y jugaba fútbol.
Entonces, no, es más, mi papá no me dejaba trabajar. Me decía, no, quiero que sigas así, en esa disciplina. Jugar fútbol y estudiar hasta que termines y culmines tu ingeniería. Y así fue, así lo hice. Y tengo ese privilegio de haber hecho las dos cosas a la vez. Y gracias a Dios, a mis padres que me permitieron hacer eso, porque en realidad una persona de 28, de 30 años, no trabajaba, pero asimismo el fútbol te iba abriendo puertas. Correcto. El fútbol te da muchas amistades, el fútbol te da muchas alegrías Disciplina y también. es disciplina, obviamente, porque vos sabes que el futbolista no puede trasnocharse, el futbolista no puede tomarse alcohol, el futbolista peor las drogas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la disciplina que te da un deporte, hablemos, no el fútbol exactamente, sino en general, porque no está viendo mucha gente. Y si tú optas por un deporte, ese deporte te va a dar la disciplina en tu vida, en tu formación, y te va a durar para siempre. Y eso es lo que ha hecho efecto en mí. Yo siempre no me han tachado a mí, nunca me ha gustado tomar. Yo no fumo, yo no fumo. Bebo en ocasiones Concretas. concretas, obviamente, una fiesta, ¿no es cierto? Pero así de loco, digamos, no. Así estás todas las semanas, ¿no? Pues no. No, claro que no. Entonces, tampoco comparto de que a veces se va a hacer deporte y se toma una cerveza y luego le continúas y continúas y continúas, entonces no es deporte. Claro. Entonces, a eso voy. Y sucede eh, mucho eso de ahí que tú dices. y por eso muchos cuencanos, mucha gente de Gualaceo se ha perdido porque han sido buenos jugadores, pero no han tenido esa disciplina. Les ha ganado el alcohol, lastimosamente. Los Alcohol, amigos, drogas, así es. cuántas otras cosas, hasta mafias, ¿no? Exacto, Otras cosas exacto. más. Así es. Porque una cosa te lleva a la otra, pues. Una cosa ya vas con la cervecita y la cervecita te va a una adicción, esa adicción te va a las mujeres y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te va creando algo fuera del deporte. Entonces, aquí vamos a la disciplina, que si un muchachito que va a sus 10, 12, 14 años, 16 años y opta por un deporte, es excelente, porque eso le va a ayudar para culminar, en este caso, y coge una carrera, pero si tiene una disciplina, la va a culminar. Pero si no tiene disciplina al primer año que no pasó, al primer ciclo que no pasó, se retira, no le gusta, se pone a trabajar y se perdió el muchacho. Se casa y se perdió el muchacho. Eso es lo que sucedía en mis épocas. Ahora no sé qué pasará con los muchachos. Ahora no tienen ni oportunidad de entrar a una universidad. Claro. Ahí entramos al campo político, que también es un tema complicado, ¿no? Exacto. Entonces, mejor conversemos algo más bonito que es el fútbol, no nos apartemos. Quiero topar el tema de, me hiciste acuerdo que yo llegué al campeonato vacacional, siempre me llamaban a Gualaceo a representar allá, y yo tenía un compañero acá de apellido Sarmiento, que es de Gualaceo. El, Sarmiento, sí, él compañero de aquí, de tiene la universidad. mi compañero del colegio. Él fue el primero que me llevó para allá para Ah, no es jugar. no es el Cuca, el Aníbal Sarmiento. Con él jugué en el GC, no, perdón, claro, en Gualaceros de Corazón, jugué allí, pero no jugué en el club GC, Ya, ya, no, ya. no. Ya. Hay otro Sarmiento que el papá o la abuelita creo que vende cosas de cuero, de apellido Sarmiento. Él fue mi compañero del colegio y él fue el que me llevó a Gualaceo a jugar por primera vez. Entonces, él me decía de que coge el bus, que ellos me pagaban todo, que me esperaban ahí en el terminal y del terminal me llevaban al estadio. O sea, era una cosa bien tratada de... Claro, pues vos ya venías ya de ídolo acá, pues. Exactamente, y que acá me daban de comer y encima me daban mi platita. Entonces, para vos, para un chico de 17 años, Buenazo, de, pues. de 18 años, claro, cogías tu extra. Pucha, yo no faltaba, pues mi hijo allá o al aseo, no faltaba. Sí, entonces de ahí eh,
De ahí fui a jugar en el Juventus, que me haces acuerdo tú. ¿En qué año sería que jugaste en Juventus? ¿En qué año sería? Yo tendría que unos 11 años. Algo así, algo así, algo Eso debe haber así. sido en los 95, 2000. Perdón. Sí, 96, 97 por ahí. Claro, yo Algo tendría así. unos 10 años. Yo sí me acuerdo de vos. Ah, yo antes de irme al Technic Club, pues. Antes de irme al Technic Club me acuerdo. Pero yo no sabía que eras del Technic Club, pues. Ahí me acuerdo del actual presidente de Gualaceo, pues, del arquitecto. El ingeniero Fabián Serrano. Claro, Exactamente. claro, él era de Juventus, siempre también era dirigente de Juventus Ya, y ahora es de Wallace Sporting Club. eso, Fabián ya. también, con todo el respeto, Fabián, si me está viendo, sus hijos y su querida familia, que realmente yo les estimo mucho. Sin embargo, siempre las críticas son necesarias y espero que no lo tome mal Fabián y, bueno, dirigentes. Entonces, a veces también sí se necesita un cierto jaloncito de orejas porque realmente hay que cambiar esa mentalidad de los dirigentes, con todo el respeto que se merecen, por supuesto. Sé que también hacen sus buen trabajo, su esfuerzo, pero Claro. lamentablemente a veces sí hay que cambiar ciertas cositas y hay que jalarles las orejas de ciertas cosas. No en todo, pero sí hay que decirles ciertas cosas y sí es importante. Entonces, claro, el Fabián siempre fue de Juventus, perdón, hice este paréntesis para acotar eso, y estabas vos en Juventus, perdón que te interrumpí. Sí, claro, entonces ahí uno va más allá, ¿no es cierto? Entonces uno veía las posibilidades de uno, decía, a ver, yo cobro por gol, decía. Entonces me pagaban en la Juventus por gol que hacía. Ah, Y por gol. por, y por partido jugado, por partido jugado. Ah, Entonces yo ya, digo, yo no me dejaba expulsar, y yo no me dejaba sancionar, y trataba de hacer los goles. Eso era lo que pasaba en Gualaceo. De ahí jugué en Panamá con Nico López, que me llevó. los Quedamos Panamás. campeones. Sí, quedamos campeones con Panamá. Sí, un buen equipo también. Y jugué muchos años. Tengo aquí medallas de que ahí daban al más destacado de la jornada. Tengo de goleador también. Entonces, Gualaceo para mí siempre fue una plaza, para mí, bien abierta, bien fructífera, acogedora. Entonces, ya cuando me retiré del fútbol, mi mamacita decía, pero ándate, Gualaceo, que ponte una casa deportiva, que allá vos eres famoso, me decía. Claro, es que solamente es aquí, pues eso digo, es famoso prácticamente, porque, y con esta entrevista más todavía, te recordarán los Juventus y los Panamás, pues, es que justamente es eso, o sea, ya para ir terminando, porque ya estamos medio un poco sobre la hora, justamente es eso, o sea, yo creo que sí vale rescatar incluso a los jugadores muy buenos que han pasado por el Azuay, y sobre todo de ascenso, ¿sí? De ascenso que más allá de que no, aparentemente no hemos sido profesionales, pero yo creo que sí hemos sido profesionales los que hemos jugado ascenso y los que juegan ascenso, especialmente de equipos como el Technic Club. O sea, el Technic Club en ascenso o sea, puede que a veces no sea campeón, siempre está peleando los primeros puestos, por supuesto. Pero lo importante del Technic Club es que sí se ha mantenido, o sea, se ha mantenido en ascenso. Este año dicen que no juega, pero bueno, será una situación ya del equipo y todo, económica, no sé, una otra cosa. Pero evidentemente que el Technic Club es un equipo súper profesional. O sea, si bien no está en la B o en la A, pero el Technic Club es el Technic Club y el Technic Club te da todas las condiciones, hay muy buenos jugadores y realmente eso, no sé, ojalá un rato los dirigentes, ya hice mi pequeña crítica al Gualaceo, o sea, a los del Technic Club. Ahora déjame hacer, perdón que te interrumpa, ahora Dime, déjame dime, hacer a dime. mí la crítica a los dirigentes del Technic Club, porque, bueno, vos tienes de sus elogios. En realidad el Technic Club antes era la base de la selección de la SUAY. Teníamos muy buenos equipos, había la mejor infraestructura, los mejores elementos, digamos, del fútbol azuayo, Claro, pero yo te hablo de una década atrás, el Technic Club se ha vendido a menos y ahora ya no pelea ascenso, no sí. pelea, Yo, no, yo le he no, perdido la pista. no. Yo le he seguido siempre la pista en cambio y con este criterio o a ver, me encontré con el profe Néstor Bernal justamente y me dijo que ya no hay, y dice, ya no hacen muchachos como ustedes, ahora ya no, los muchachos son Dejado. reciclables, me dijo. Entonces, ahora el técnico ya no pelea, el técnico salesiano ya no pelea trofeos, ya no pelea campeonatos, lastimosamente. Entonces, eh, no sé si las nuevas generaciones se han venido a menos
o si es que nuestra generación en realidad fue más que ellos, pero lastimosamente por la parte dirigencial, no sé qué motivo será, pero yo les sigo siempre la pista porque es el club de mis amores y no está peleando nada. Y ahora por eso resolvió mejor no participar y ahorrarse ese dinero, porque en realidad dice que no tiene, porque para jugar segunda dice que necesitas, a ver, Claro, un ¿cuánto? presupuesto. Darío, si tú Mil le has, dólares. yo realmente, como te digo, no he seguido mucho la pista del Tecni, me he desvinculado más, a veces me he preocupado un poquito más del Wallace Sporting que del mismo Tecni. Al Wallace Sporting tampoco es que voy mucho, un año o 2 años como que sí era casi fiel, digamos, a irme, pero así mismo por todas estas cosas que molestan, yo prefiero ya ni ver ni darle la pista, digamos así. Pero Ujú. como tú dices, el Tecni Club también tiene estas graves fallas. No sé qué será, habría que hacer otra entrevista más profunda sobre esta situación o invitar también a otros a ver qué criterios tienen. Ahora, yo sí te quiero preguntar, no sé, ¿quiénes han estado los últimos 10 años en la dirigencia y este año o estos 2 años? ¿Quiénes están en la dirigencia? A ver, déjame acordar. Yo el año que me retiré, que fue en el 2011, estaba el ingeniero Rivera. ¿Te acuerdas del Flaco Rivera? Alfredi. Ya. Después de eso, cogió, déjame ver, el mismo Pedrito Serrano parece que fue alguna vez también. Presidente. Sí, me parece que sí, alguna vez. Sí, sí, claro. Si no estoy mal, mi memoria. Ya. Eh, con decirte que ahora vuelta, me enteré, leí en el periódico que el microtenista de apellido Calle, me parece, Paul Calle, él está ahora de A él está presidente. ahora. Sí, antes estaba Ángel Bustamante también. Ah, sí, Sí, este, el Ángel. ya. Entonces, más o menos por ahí son los que me acuerdo en estos últimos 10 años que me preguntes. Ajá. Y esto Entonces, no será un problema de deportes, o sea, de pronto están dándole prioridad a otros deportes y como estos dirigentes también ya son de otras ramas, de es- pronto, de pronto al campo del fútbol dentro del Technic Club no se le da mucha, mucha importancia y seguramente ese puede ser uno de otros factores también, por supuesto. sí, aunque alguna vez Angelito Bustamante sí nos propuso un buen proyecto, pero lastimosamente no tiene el apoyo de todos los salesianos, porque si los salesianos se unieran como ellos pueden, que sabemos que sí pueden, sino que en realidad prefieren otras cosas, porque por ejemplo ahora últimamente, esa última década que me preguntas, ha ganado fuerza las carneras, por ejemplo, fútbol femenino. Mm, ¿Por qué? Porque ese es otro factor. sí, le apoya el rector actual de la Politécnica Salesiana, el padre Herráez, me parece que es el apellido. Ya. Entonces, imagínate que de lo que siempre el técnico club ha entrenado allá en la Politécnica Salesiana, Ascenso, les mandó a entrenar acá pues en Llanuncay. Ya, Don Bosco. Exacto, en la Don Bosco. Entonces, prácticamente allá quedaron dueños y señores del fútbol femenino, las carneras. Entonces, eso a mí me da un poco de insatisfacción, de molestia, no tengo nada, no hay que ser, ¿cómo se dice? Machistas. Machistas, exactamente, me robaste la palabra. Pero no tengo nada contra las mujeres, ¿no es cierto? Pero veo que en el Tenis Club ha ganado muchísima fuerza. Es más, y ahora las carneras están en primera B o primera A, no sé, no estoy bien. Imagínate. Entonces, de que Y las pueden, carneras son del Tecni mismo, son del Tenis Club, claro, son de o la, de la de, UPS. de la UPS, exacto, son creo, me parece, estudiantes de la UPS. Oye, Darío, ahí me voy a meter en otro tema. Realmente esto es también es otro de los factores, como tú dices, que sí tiene otra connotación de análisis. Y eso todo tiene que ver mucho con el feminismo. Sí, ahí me voy a meter un poco al campo, que sí tengo conferencias yo sobre el feminismo, eh, entre otras cosas, ¿sí? Pero lamentablemente es como que ahora ya a los hombres, y esto incluso en el campo deportivo, ya a los hombres pues poco ya casi son ciudadanos de segunda o incluso de tercera categoría,
¿sí? Y ese sí es un tema también de análisis que ha afectado al fútbol, entonces prácticamente. Digamos, con esto del feminismo, está impactando lamentablemente también en el fútbol. Ahora, evidentemente que las mujeres tienen sus derechos, pues, o sea, es algo evidente. Mejor que hayan muchas mujeres entrenando fútbol, otros campos disciplinarios y todo, pues, evidentemente que chévere que sea así. A mí me alegra mucho porque incluso los mismos padres que no tienen hijos y tienen hijas, pues, y fueron futbolistas, posiblemente les incentiven a sus hijas a jugar fútbol, pues, porque evidentemente que antes alguien que no tenía una hija y nunca tuvo hijo varón, pues evidentemente que si era futbolista no iba a poderle incentivar, pero ahora ya tiene esa oportunidad. Entonces, esos son los beneficios de que evidentemente las mujeres ya están en nivel profesional, que bien, que bueno, que se les apoye, pero tampoco se le puede, con ese pretexto, ¿sí? Con ese pretexto tampoco es que se le puede discriminar a los hombres, pues, no solamente en el fútbol, sino en todo sentido. Y eso sí impacta en el técnico. A mí me da esa impresión, esa visión feminista que está afectando a todo. O sea, el feminismo extremo, ¿no? El feminismo este que dice, bueno, igualdad, hombres y mujeres, está bien, igualdad ante la ley, sino que ya este exceso ya de feminismo es como que se resalta mucho ahora a la mujer y al hombre prácticamente se le ha ido casi ciudadano de cuarta, como se dice. Entonces, no Así sé, no es. sé qué opinas tú respecto a eso ahí. Sí, como te decía, Elvis, en realidad, vos sabes que a veces los jugadores perciben eso. Dicen, no, pues están dando más prioridad o le dan más apoyo al equipo femenino de las carneras que al propio Technic Club de segunda categoría. De hombres. Entonces, de hombres. Entonces, de ahí partimos porque lo que debería hacer es hacer paralelo, ¿no es cierto? Si a las carneras femenino le tratamos muy bien, le apoyamos muy bien, le damos todo el apoyo que se merece y es más, con ese apoyo están en el profesionalismo las carneras. ¿Por qué no, a su vez, al Club de segunda categoría de los hombres, hacer lo También. mismo? Hacer lo mismo, claro, es lo mínimo que se hace entonces. Ahí creo que no sé, tienen una controversia los propios dirigentes, no sé, porque me parece que presentaron el proyecto al rector de la UPS y el rector de la UPS, en primer lugar, no le gustaba ni el fútbol, me decía, porque hubo un tiempo que ahí empezaron a jugar, o sea, quitaron los arcos de fútbol y pusieron los arcos de esos para jugar ese deporte que es Rugby. rugby, Rugby. exactamente, sí. Ahí fue cuando yo pasé una vez por allí y se me salían las lágrimas. Decían, no, pero ¿cómo van a hacer eso? Aquí es de fútbol, ¿por qué sacaron los arcos? Entonces hubo un sentimiento encontrado. Yo no tengo nada con este rector de la UPS, pero sí, eso le digo, le vendieron bien la idea, yo no sé, pero de una década atrás, unos 7, 8 años atrás, las carneras suenan más y ha llegado más que el Technic Club de segunda de hombres. Entonces ahí es la gran diferencia y la gran controversia, sin discriminar a las mujeres, como tú lo dijiste, porque ellos tienen los propios derechos, iguales derechos que nosotros, pero la parte dirigencial, eso digo, y ahí vemos un claro ejemplo que los Salesianos Unidos sí lo pueden hacer, sí lo pueden realizar y ¿por qué no nos dieron el apoyo en ese sentido a la camada de jugadores que tuvimos? Porque yo igual me encontré con Rodrigo ahí en la revisión técnica vehicular, me acuerdo de un año, Lo digo, y me Juca. dijo, sí, me dijo, no, dice, ya muchachos, los muchachos de ahora ya no son como ustedes, me decía, ustedes son, aparte eran las grandes personas, profesionales, se dedicaban a estudiar, nada de vicios, en cambio aquí los chicos no les gusta de que se les diga, se les alce la voz, se les enseñe cualquier cosa, alguna repetición de alguna jugada, ya no vuelven, dice que ya no vuelven a entrenar. O te denuncian de paso. Es también, Exacto, entonces, es también es otro problema, sí. Ya ahora el sí, profesor ya prácticamente ya tiene que más bien callar y pues poco darle todas las cuestiones a los muchachos, o sea, y así es. eso es lo que ha ido cambiando y yo creo que eso sí tiene un cierto rasgo feminista y me atrevo a decir hasta socialista, ¿sí? Ujú. Lamentablemente.
lamentable. No, sin querer generalizar, porque hay feminismos y feminismos, hay feminismos súper chéveres y hay socialismos también democráticos y todo eso. Entonces, de pronto sí hay que recuperar eso de ahí. Sin embargo, el tema del feminismo y el socialismo está haciendo tanto daño, no solamente al fútbol, no solamente al Tecniclub, no solamente a la comunidad salesiana, sino a muchos sectores. Pero ahí está también el rol de los dirigentes en saber, como tú dices, equilibrar lo uno y lo otro. Entonces, sí, sí es importante. Ahora, yo, para no irnos muy largo, porque ya estamos más de una hora y cuarto, creo, hasta más, hora y media ya estamos, creo, conversando. Y bueno, yo creo que es la entrevista más larga que voy a tener, pero evidentemente son temas fundamentales. Conversar contigo, Darío, realmente ha sido súper interesante porque me ayuda a mí a comprender que más o menos estamos sintonizados, no solamente con vos, bueno, con vos primeramente y con otra gente que también está percibiendo muchas de estas cosas, tanto del Tecniclub como, por supuesto, del fútbol y del deporte en general. Con estas palabras, Darío, yo quisiera que cerremos, ¿sí? En unos 2, 3 minutos. ¿Cuál sería tu mensaje? Algo que también que querías aclarar tú, sin irnos muy largo, unos 3 minutitos, y que no sea la última vez. Espero invitarte otras veces y agradecerte porque has dado tu tiempo para que nos des tu análisis, te has atrevido a opinar, a analizar las cosas, que siempre es muy importante. Entonces, agradecerte y te dejo para que estos últimos 3 minutos des un mensaje. Chévere. Primero, las cosas gratas que deja el fútbol son los amigos. Como dicen por allí, los amigos que se conoce dentro de un rectángulo de juego nunca se olvidan. Así sean, los nombres se pueden olvidar, pero las caras y más aún los amigos nunca. Lo que se hace en el deporte, esos son los duraderos. Yo al menos al transcurso de mi vida, que la próxima semana va a cumplir 44 años. Entonces, para mí es un gusto, una satisfacción. Ya extrañaba ese cantadito de Gualaceo como lo tienes tú. Entonces, les mando un afectuoso saludo, un abrazo rompecostillas a todos los compañeros, amigos que se acuerdan de este humilde servidor y siempre adelante, Gualaceo, siempre una cuna de políticos, luchadores, poetas y locos, digamos así, grandes jugadores también, que a mí me ha abierto las puertas y siempre estará en mi corazón. Y a ti, Elvis, de agradecerte más bien, porque en realidad en esta pandemia lo que se ha valorado es la vida, se ha valorado es reordenar las ideas y Las la amistades. familia, las amistades, exactamente. Uno ve ahí en el Facebook que a veces hay gente que está lejana, pero es como que estamos allí, ¿verdad? Estamos ahí a través de una pantalla, a través de, igual con un saludo, y no olvidarse nunca de la gente, que en realidad, como vos dijiste, vos tenías 11 años, 12 años, pero después ya fuiste creciendo y también nos seguíamos enrolados en el fútbol. Entonces, no perdernos la pista. Entonces, asimismo, pues, mediante las redes sociales, te mandé una invitación o vos me mandaste, no fue como, no me acuerdo cómo fue. Y mira, en dónde estamos, se hizo una buena entrevista, se habló del aguerrido y famoso Tecniclub, que para mí es lo mejor, pues que hay en el Azuay, aunque se ha venido a menos, pero de ahí somos igual del técnico salesianos y siempre formadores que nos han formado a ser unos honrados ciudadanos y buenos profesionales. Así nomás, mi querido Elvis, muchas gracias por todo y que así mismo no sea la última vez. Chévere, Darío, más bien, muchísimas gracias. Para mí, este tipo de entrevistas contigo y uno se va reencontrando con los viejos amigos, a pesar de que uno no les ha visto tiempos o años o de pronto no estamos por ahí, pero se retorna nuevamente a las amistades, a las raíces y evidentemente yo te agradezco, Darío. Asimismo, como tú dices, no será la última, por supuesto, hay muchos temas por conversar, estaremos en contacto, agradecerte, ¿sí? Así es, amigos y amigas, ha sido Darío Gutiérrez, hemos hablado de fútbol, hemos hablado del Tecniclub y otros aspectos también que giran en torno a eso, fútbol y Tecniclub, seguramente ese es el título que le daré a esta entrevista. Y bueno, síganos en YouTube,
¿sí? Seguramente muchos me están siguiendo en Facebook, pero les invito a ir al canal de YouTube, donde que también tengo otras entrevistas que se complementan, se van complementando a esta de aquí. Por ejemplo, en el campo futbolístico he entrevistado, como ya mencioné, a Mauricio Cajamarca, a Giovanni Piña, a, a Giovanni Hurtado, le entrevisté también a Kevin Ulloa, ¿sí? Perdón, Kevin Saquicela Ulloa, ¿sí? Kevin Saquicela Ulloa, y así seguiré entrevistando a otras personas. En el atletismo, ayer tuve una entrevista con Patricio Naranjo, también del técnico salesiano, y así he retomado mis raíces salesianas, como se dice, he retomado mis raíces salesianas, y especialmente, pues evidentemente hay sus pros y sus contras en torno a eso, pero justamente eso hay que ir identificando. Entonces, amigos y amigas, síganme en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Cuando termine esta entrevista en YouTube van a estar colocadas las otras entrevistas que les estoy mencionando. Pasen bien, cuídense mucho. Gracias, Darío. Estamos en contacto. Un ¿Sí? abrazo, cuídate Saludos, un mucho. abrazo. Chau, chau. Viva el Technic Club. Igual. Chao. Chao, cuídate.